¿Cuál fue el momento más surreal en el que pensaste, esto no está pasando? Me estaba preparando para ducharme y luego trabajar unas horas cuando escuché un golpe en la puerta. Solo llevaba puesto un pantalón corto deportivo, así que fui a abrir. Para mi sorpresa, había varios policías afuera. Dijeron que habían recibido una denuncia por ruidos fuertes y posible violencia doméstica. Me reí y respondí, no, aquí no, porque vivo solo. Parecieron aceptar la explicación, pero uno de ellos pidió ver mi identificación. Accedí y tomé mi billetera, que estaba cerca de la puerta. Le entregué mi documento a uno de los oficiales. Él miró el documento y me pidió que saliera de la casa. Me reí de nuevo, pensando que era algo extraño, pero acepté. Tan pronto como salí por la puerta, otro policía dijo, date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda. Lo miré confundido y pregunté, ¿por qué? Simplemente repitió la orden. Obedecí, y en segundos sentí las esposas. Mientras me sentaban en un banco frente a mi casa, le pregunté a uno de los policías de qué se trataba. Respondió, hay una orden de arresto contra ti. Me quedé en shock. Nunca había tenido problemas con la justicia. Pregunté qué tipo de orden era esa, y el policía dijo que no sabía, porque era de otro estado. En ese momento, empecé a preocuparme. Me llevaron a la comisaría. Solo llevaba puesto un pantalón corto deportivo, sandalias y no tenía mi celular, que confiscaron. Aproximadamente 45 minutos después, pregunté al oficial sobre el motivo de mi arresto. Dijo que tampoco sabía, pero mencionó que la orden no permitía fianza, lo que significaba que permanecería detenido hasta que se resolviera el asunto. Me metieron en una celda con unos 15 detenidos más en Fort Lauderdale. Alrededor de las 11 de la noche, me trasladaron a otra celda, me dieron un colchón fino y una manta, y me dijeron que durmiera en el suelo. Pregunté a varios oficiales qué estaba pasando, pero nadie sabía. No había visto a un abogado y, debido a los smartphones, no tenía números de teléfono memorizados. Al día siguiente, volví a preguntar qué estaba pasando y cómo podría resolverlo. Un oficial solo respondió, es una orden de otro estado. Tendrás que esperar para ver al juez. Pedí acceso a mi celular para encontrar números y llamar a alguien, pero me dijeron que solo con una orden judicial. Y entonces las cosas empeoraron. No vi a un juez hasta después de 8 días. Sí, 8 días detenido, sin saber el motivo, sin abogado y sin poder contactar a nadie. Al 8º día, el juez dijo que era una orden de otro estado, pero tampoco sabía el motivo. Explicó que tenía dos opciones, impugnar la extradición, lo que podría llevar 60 días o más, o aceptarla, lo que aún podría demorar 45 días hasta que me trasladaran al otro estado. Opté por aceptar y pedí una orden judicial para acceder a mi celular. El juez, algo renuente, lo autorizó. Al día siguiente, volví a pedir acceso a mi celular, pero me dijeron que no podían porque la batería estaba descargada. Y así pasaron el 9º, 10º, 11º día, y así sucesivamente. En el día 23, nadie sabía dónde estaba. Mis hijos, que viven en otro estado, probablemente pensaban que estaba muerto. En el día 23, agentes de Carolina del Norte llegaron para extraditarme. Durante el viaje de 48 horas, esposado de manos y pies en la parte trasera de una furgoneta, logré convencer a uno de los agentes de usar su cuenta de Facebook para enviar un mensaje a un amigo mío pidiendo ayuda. Mi amigo pensó que era un fraude, pero después de darle información que solo yo sabría, me creyó y me pasó un número de teléfono. En el día 25, ya en Carolina del Norte, finalmente supe de qué se trataba. Una ex cliente de hace 4 años, en un negocio que había transferido a otro socio, me acusaba de robar $20.000 y huir del estado. Me reí de nuevo, pero esta vez fue una risa nerviosa. Las cosas se estaban poniendo serias. En la cárcel, finalmente vi a un abogado. No tenía mucha información, pero explicó los cargos y las posibles penas. Unos días después, trajo las pruebas de la fiscalía. Al revisar los documentos, no había absolutamente nada que me incriminara. Esto confirmó lo que ya sabía, no había hecho nada. Sin embargo, el alivio inicial rápidamente dio paso a una creciente ira. ¿Cómo era posible que estuviera en esta situación? Días encerrado, tratado como un criminal, mientras la única prueba en mi contra era una acusación vacía basada en un malentendido o, peor aún, en una mentira descarada. Volví a la celda con esa sensación de injusticia quemándome en el pecho. Cada minuto que pasaba allí era un cruel recordatorio de cómo mi vida se había puesto patas arriba. No podía dormir ni comer bien. La comida de la cárcel era horrible, pero lo que realmente me molestaba era la sensación de impotencia. Estaba atrapado en un sistema que parecía no preocuparse por la verdad. ¿Mi abogado asignado por el Estado? Inútil.
Solo decía que tuviera paciencia y que esperara a que las cosas se resolvieran. ¿Cómo podía tener paciencia? Mi vida estaba siendo destruida mientras yo estaba sentado en una celda, esperando respuestas que nunca llegaban. Las semanas pasaron, y la desesperación comenzó a transformarse en ira. Ira contra la policía por no investigar antes de arrestarme. Ira contra el sistema judicial por tratarme como un número. Y, sobre todo, ira contra la persona que me puso en esta situación. Esa exclienta, con su absurda acusación, estaba viviendo su vida normalmente mientras yo estaba allí, pudriéndome en una celda. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel. Un día, durante una de las pocas visitas que me hizo el abogado, me dijo algo que me enfureció aún más. Están considerando ofrecerte un acuerdo, dijo, como si fuera una solución. Si te declaras culpable, podrías cumplir solo unos meses, en lugar de arriesgarte a un juicio y una condena más larga. Me quedé en silencio por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Quieres que me declare culpable de algo que no hice?, pregunté, con la voz temblando de indignación. Él se encogió de hombros. A veces, es más fácil así. Es lo que recomendaría. Estallé. ¿Más fácil para quién? ¿Para ti? ¿Para ellos? No hice nada, ¿y quieres que diga que soy culpable solo para facilitar las cosas? No. No voy a admitir algo que no hice. Él simplemente negó con la cabeza, como si yo fuera ingenuo. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba solo. Si quería salir de esa situación, tendría que luchar por mi cuenta. Sin embargo, luchar parecía imposible. Me habían confiscado el celular y seguían usando la ridícula excusa de que la batería estaba descargada para negarme el acceso. No tenía números de teléfono memorizados, así que no podía llamar a amigos o familiares. Mis hijos, que vivían en otro estado, probablemente estaban desesperados, sin saber dónde estaba. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Un día, mientras estaba en la celda, uno de los otros detenidos se acercó a mí. Había oído hablar de mi historia y parecía genuinamente sorprendido. No deberías estar aquí, amigo, me dijo. Pero te diré algo, nadie va a luchar por ti. Si quieres salir, tienes que hacer ruido. Reclama, grita, haz que te escuchen. Eso se quedó en mi cabeza. Yo no era del tipo que causaba problemas, pero me di cuenta de que quedarme callado solo estaba empeorando mi situación. En mi próxima audiencia, decidí que me harían escuchar. Cuando el juez entró y preguntó si tenía algo que decir, me levanté y vertí toda mi frustración. Hablé de los días en la celda sin respuestas, de la incompetencia del sistema, de cómo me estaban acusando sin ninguna evidencia real. Hablé de mis hijos, que probablemente pensaban que estaba muerto. El juez intentó interrumpirme, pero seguí adelante. Si querían callarme, tendrían que sacarme a la fuerza. Al final, mi voz estaba ronca, pero sentí que había hecho algo. Sorprendentemente, eso pareció surtir efecto. El juez ordenó que mi abogado revisara nuevamente las pruebas y que el fiscal proporcionara cualquier documentación adicional. Fue la primera vez en semanas que sentí que alguien, al menos, fingía preocuparse. Unos días después, mi abogado regresó con nueva información. La supuesta transferencia de dinero que decían que yo había realizado. Resultó que fue autorizada meses después de que yo transfiriera mi parte del negocio a mi exsocio. Mi nombre estaba en los documentos, pero los registros bancarios mostraban claramente que no tenía acceso a las cuentas en esa época. Era la prueba de que estaba siendo acusado injustamente. Cuando eso se presentó ante el tribunal, la fiscalía intentó minimizarlo. Podría haber sido un error administrativo, dijeron, como si eso justificara el infierno por el que había pasado. Casi me reí. ¿Un error administrativo? Pasé más de un mes en la cárcel por un error administrativo. Finalmente, el juez determinó que las acusaciones en mi contra eran infundadas y ordenó mi liberación. Pero la ira dentro de mí no desapareció. Sí, estaba libre, pero ¿y el tiempo perdido? ¿Y los daños a mi reputación? ¿Y mis hijos, que pasaron semanas sin saber dónde estaba? Salí de esa cárcel decidido a no dejar que esto quedara así. Contraté a un abogado para demandar al Estado por detención injusta e inicié un proceso contra mi exsocio por falsificación y difamación. Hoy, al mirar hacia atrás, todavía siento un nudo en el estómago al recordarlo todo. Perdí semanas de mi vida, fui humillado y tratado como un criminal, todo por un sistema que no se preocupa por la verdad. Pero, si algo aprendí, es que nunca aceptaré injusticias en silencio. Esta experiencia me cambió para siempre, y ahora me aseguro de luchar, no solo por mí, sino por cualquier persona que haya sido víctima de este mismo sistema fallido. Finalmente,
Cuando el juez anunció que estaba libre y que las acusaciones en mi contra habían sido anuladas, sentí un enorme peso salir de mis hombros. Pero el alivio solo duró unos instantes. La indignación pronto se apoderó de mí. Había perdido más de un mes de mi vida debido a una acusación falsa y a un sistema judicial completamente negligente. Mi reputación estaba arruinada, mis hijos pasaron semanas sin saber de mí, y el trauma de esa experiencia seguía latiendo en cada fibra de mi ser. Era obvio para mí que simplemente salir de allí y seguir con mi vida no sería suficiente. Alguien tendría que pagar por todo esto. Decidí, en ese momento, que no dejaría que esta injusticia pasara desapercibida. Tan pronto como puse un pie fuera de la cárcel, contraté al mejor abogado que pude encontrar. Escuchó mi historia con atención, anotando cada detalle. Cuando terminé de relatar todo lo sucedido, me miró y dijo: «Tienes un caso sólido, muy sólido. Vamos a demandar al Estado por detención injusta y, por supuesto, a tu exclienta por difamación». Primero, fuimos contra el Estado. Mi abogado preparó una demanda robusta, destacando cada fallo cometido desde el momento de mi arresto. La policía me detuvo sin investigar adecuadamente, basándose en una orden frágil y mal fundamentada. La fiscalía ignoró pruebas obvias que podrían haber demostrado mi inocencia de inmediato. Y lo más indignante de todo, me mantuvieron en una celda durante semanas sin acceso a mi teléfono, sin comunicación con el mundo exterior y sin una explicación clara del motivo de mi detención. Durante el juicio contra el Estado, mi abogado no escatimó palabras. Describió, con lujo de detalles, el impacto devastador que esta experiencia tuvo en mi vida. Mi cliente fue tratado como un criminal de alta peligrosidad, esposado y arrojado a una celda superpoblada sin siquiera saber el motivo de su arresto, dijo al tribunal. Todo esto basado en una orden mal investigada y en una acusación infundada. El Estado falló en proteger a un ciudadano inocente. Falló de manera imperdonable. Por su parte, los representantes del Estado intentaron justificar sus acciones. Alegaron que solo estaban siguiendo el protocolo y que los errores pueden ocurrir. Esa última frase fue como una puñalada en mi corazón. ¿Errores pueden ocurrir? Claro, pero ¿quién pagaría por ese error? ¿Quién devolvería el tiempo que perdí? ¿Quién compensaría el trauma que viví? Sin embargo, el tribunal no pareció muy receptivo a las justificaciones del Estado. Después de semanas de audiencias, el juez dictó su veredicto: el Estado fue condenado a pagarme una indemnización millonaria por detención injusta y daños morales. Pero no me detuve allí. El siguiente paso fue demandar a mi exclienta. Esta fue una batalla aún más personal. Ella había mentido, distorsionado hechos y me había arrastrado a esta pesadilla sin ningún motivo. Durante el proceso, quedó claro que había actuado por pura maldad o, como mínimo, negligencia. Mi abogado desmanteló cada punto de su acusación, mostrando que la supuesta transferencia de dinero, que ella alegaba que yo había realizado, en realidad había sido autorizada por mi socio, el verdadero responsable. Cuando fue confrontada en el tribunal, intentó evadir responsabilidades, culpando a otras personas y diciendo que solo quería justicia. ¿Justicia? Casi me reí al escuchar eso. ¿Dónde estaba la justicia cuando decidió arruinar mi vida con una acusación falsa? Al final, el juez no solo falló a mi favor, sino que también ordenó que me pagara una indemnización significativa por difamación y daño a mi reputación. Fue un momento agridulce. Sí, había ganado, pero nada podría realmente compensar lo que perdí. Sin embargo, saber que enfrentaría las consecuencias de sus propias acciones me trajo un cierto consuelo. Con ambas victorias en los tribunales, logré reconstruir mi vida. Usé el dinero de las indemnizaciones para estabilizar mi situación financiera y recuperar el tiempo perdido con mis hijos. Me aseguré de explicarles todo, garantizándoles que nunca los abandonaría y que lo que sucedió fue una injusticia que luché por corregir. Ellos se sintieron aliviados, pero, como yo, también quedaron marcados por la experiencia. Fue difícil para nosotros, pero salimos de esto más fuertes. Hoy, al mirar hacia atrás, veo esta historia como un poderoso recordatorio de cómo el sistema puede fallar y de cuán crueles pueden ser las personas. Pero también la veo como una lección de perseverancia. Podría haber aceptado la injusticia y seguir adelante, pero elegí luchar. Y no solo por mí, sino para que esto no le ocurra a nadie más. El dinero de las indemnizaciones fue más que justo. No solo por lo que pasé, sino por lo que simboliza: responsabilidad. El Estado y mi exclienta tuvieron que responder por las consecuencias de sus acciones, y eso es algo que llevo con orgullo. Mi vida nunca será exactamente como era antes, pero ahora tengo la certeza de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y, sobre todo, aprendí que nunca debemos aceptar en silencio cuando la justicia nos falla.